la política. Noticias Ecos 1360 Radio. Noticias con valor agregado. Son las 6:35 de la mañana y saludamos aquí en la cabina virtual de Noticias Ecos 1360 Radio al profesor, ex candidato a la presidencia de la República y seguramente muy posible candidato, don Sergio Fajardo Valderrama. Profesor Fajardo, muy buenos días, bienvenido a Ecos 1360 Radio. Buen día, un gusto saludarlos. Muchas gracias por permitirme conversar con ustedes. Bueno, empecemos por preguntarle de una. Estamos a 2 años de elecciones. ¿El tarjetón va a estar muy parecido a lo que fue hace 2 años? Pues está por verse, pero existe una posibilidad naturalmente de que algunas de las personas que estuvimos en la contienda volvamos a estar. Yo hago parte de Compromiso Ciudadano y nosotros queremos apostarle a hacer una convergencia por fuera de los extremos, por fuera de la estructura política tradicional, para liderar la transición en Colombia. Yo no tengo duda alguna de que 200 años de historia, en el sentido de que nuestro país ha sido gobernado por los mismos, en el sentido del Partido Liberal y Conservador y los partidos que han surgido a su alrededor, se van a terminar en el 2022 cuando vamos a tener un gobierno de otra naturaleza en nuestro país. Ya ha pasado en las ciudades, en gobiernos departamentales, y yo creo que ya estamos listos para la conducción del Estado colombiano. Igualmente, la política de este siglo ha sido conducida por el expresidente Álvaro Uribe y sus seguidores, y también ese capítulo se va a terminar y vamos a pasar una página y vamos a darle un sentido diferente a lo que es la práctica política, a las transformaciones de nuestra sociedad, y yo quiero ser parte de esa convergencia y, por supuesto, liderarla, pero tenemos que construir las condiciones para hacer una consulta en marzo del 2022 y tener una persona que sea la representación de esa Colombia que queremos liderar. Juan Antonio. Profesor Fajardo, buen día. El balance de la pandemia pasó de la política presencial a la política virtual. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia. Sí, señor, y ha sido una experiencia extraña. Primero, pues porque estamos viviendo unas circunstancias muy difíciles en nuestro país. A veces pareciera que en Colombia no nos damos cuenta, en medio de las discusiones que nos enfrascamos y toda esa cantidad de cosas que permanentemente nos están llevando a confrontaciones verbales y todo ese tipo de cosas, que estamos viviendo una situación dramática en términos sociales. Lo que ha ocurrido en estos meses, como ya se ha mencionado tantas veces, pero no sobra reiterarlo, desnudar las desigualdades sociales profundas que tenemos en nuestro país, las dificultades de tantas personas en el mundo de la informalidad, desde esas personas que la vida dura 24 horas, trabajo hoy para comer esta noche, para poder levantarme mañana para volver a comer, el sufrimiento de tanta gente que no tiene una red de protección social, las pequeñas, pequeñas y medianas empresas agobiadas por las circunstancias que estamos viviendo, el desempleo, con las proporciones que tenemos en nuestro país, que es una hecatombe social. Todas esas son unas condiciones extraordinarias. Ahora, nosotros, pues el propósito en términos políticos era recorrer el país físicamente, ir por nuestras regiones. Yo tengo una convicción también profunda acerca de la necesidad de presentarle a Colombia una propuesta que recoja esa riqueza regional, que es una característica de Colombia, y escuchar, que en política poco se hace, porque en política el político predica, pero no escuchar voces diferentes de diferentes sectores de la sociedad para presentar una propuesta. Ese es un efecto, entre comillas, positivo. Después, en medio de todas estas dificultades, hemos conversado con mucha gente, he escuchado muchas personas por todo Colombia, y en ese sentido, pues, ha sido una experiencia única, pero nunca habrá como estar en una calle, como he hecho yo tantas veces, en Pereira, en Santa Rosa, en Dos Quebradas, por todos lados, Quinchía, por todos lados de nuestro territorio, en particular de Risaralda y de Pereira. Ese contacto no tiene nombre, pero bueno, el punto fundamental, para resumir todo lo que acabo de decir, es escuchar con mucho juicio y preparar propuestas para lo que está pasando. Y ya presentamos propuestas para toda esa cantidad de jóvenes que están en riesgo de quedarse por fuera porque no tienen recursos por la pandemia en la educación superior, para jóvenes que están en condiciones de vulnerabilidad, que está esa violencia tremenda contra nuestros jóvenes.
el tema de los asesinatos de líderes sociales. Estamos preparando también una propuesta de empleo de emergencia para proponerla, para decirle al gobierno que hay alternativas, porque ha sido un gobierno muy flojo, ha hecho muy poco y muy tarde desde la perspectiva nuestra para la dimensión del problema que tenemos. Gustavo. Profesor Fajardo, usted ya fue candidato, de manera que tiene una perspectiva y una experiencia. Habló hace unos minutos de una vuelta de página. ¿Cuál es su perspectiva de país y cuáles pueden ser las claves para esa vuelta de página? Son de diferente naturaleza, pero hay unos elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Y hay uno que es crucial, que tiene que ver con recuperar la confianza en las instituciones en Colombia, que está deteriorada, está perdida, y una sociedad que no confía es una sociedad que no se transforma. Y eso pasa por algo que es, en términos explícitos, la lucha contra la corrupción. El fenómeno de la corrupción, que está extendido por nuestro país, es una de esas causas principales del malestar ciudadano que hay en todo Colombia. No se nos olvide, Gustavo, que en noviembre del año pasado nosotros vimos unas expresiones de la sociedad colombiana de mucha indignación, de mucho malestar, y no fuimos, y lo que ocurrió en ese momento fue una expresión generalizada, asociada con las desigualdades, la corrupción y la polarización. Eso desapareció, entre comillas, de la discusión nacional por la pandemia, pero las condiciones están ahí. Y nosotros tenemos que empezar por una lucha frontal contra la corrupción, que es la expresión de la desconfianza en la ciudadanía en nuestro país. Y eso significa tener un acuerdo ético en la forma como nos comportamos, la manera como nos relacionamos entre personas, la capacidad que debemos desarrollar nosotros en Colombia para construir la paz, que todavía es un capítulo pendiente, y tenemos que avanzar sobre los acuerdos, pero al mismo tiempo aprender a respetarnos entre nosotros, a ser capaces de convivir con el diferente, no destruir al que piensa diferente a nosotros. Y eso, que parece una cosa sencilla de decir, es muy profunda para nuestro país, porque permanentemente, y lo vemos día a día, esa agresión permanente es una llamada constante a la violencia, y nosotros tenemos que ser capaces de pasar la página. Significa avanzar en la construcción del país, respetarnos entre nosotros, darle a esta sociedad unos valores profundos para poderle apostar a la inteligencia, a la capacidad que tiene, entre otras condiciones, y paso a señalarlas, y en Risaralda, en Pereira, en el eje cafetero, en particular como región, que es parte del esfuerzo que están haciendo en la región, pues está la riqueza del mundo rural, la apuesta por el desarrollo rural, por la riqueza de nuestra naturaleza, que tiene que ver con entender el medio ambiente como riqueza y como obligación para luchar contra el cambio climático, atender a unas generaciones jóvenes que viven en un mundo de incertidumbre por lo que estamos viviendo ahora, por la naturaleza del empleo, que es el problema fundamental de Colombia hoy, en el sentido de que es un hecatombe social. Y hablar del empleo significa hablar de la educación. ¿Qué educación tenemos? El desarrollo productivo región por región, cada región con su capacidad de producir y avanzar, entender el desarrollo de las mujeres, avanzar en todos estos terrenos como parte de la construcción de la sociedad colombiana. Yo, como dice Gustavo, he recorrido a Colombia, y parte del trabajo que estamos haciendo, pues ya les mencioné, el trabajo por la apuesta por la educación superior, o el empleo de emergencia, todo eso, y con una base ética para poder transformar a nuestro país. Y eso es parte fundamental de lo que nosotros queremos, y yo tengo la ilusión de avanzar, y eso significa pasar esa página, porque nosotros no nos merecemos esto. No avanzamos, otra vez la violencia, la agresión, la manera de descalificarnos, y no le apostamos nunca a la inteligencia, a la capacidad que tiene nuestra gente. Profesor Fajardo, usted que ha sido maestro y conoce muy bien ese sector, y nos acaba de decir una frase, que es también cómo estamos educando a los hijos. Ahí también está la gran preocupación. Se está desde la educación fortaleciendo el exigimos, pero no cumplimos. Ese es el capítulo pendiente más grande que nosotros tenemos en muchos sentidos, y es la apuesta de esta sociedad por la educación. Mientras que tengamos factores como la corrupción y la violencia permanente como actores de la vida en nuestra sociedad colombiana, nunca le vamos a entrar a la educación con la fuerza que tenemos que entrarle, y que pasa por redignificar la condición de las maestras y los maestros, los docentes, las personas que tienen, y eso hace parte de las lecciones de esta pandemia, lo que significa entender la labor de maestras y maestros, y que la sociedad colombiana sea en una sociedad como en las que se han desarrollado en el mundo, donde ser maestro sea la posición más importante de la sociedad. Y eso no lo hemos hecho nosotros en nuestro país, porque nos hemos pasado las discusiones en otro terreno.
Yo tengo ese sueño, y lo digo en términos personales, pero pues le da sentido a mi vida, porque cuando ustedes me dicen profesor, es porque yo soy un profesor, porque quiero ser reconocido como un profesor, porque me enorgullezco de ser un profesor, pero Colombia tiene la obligación de reconocer la dignidad de los maestros y los maestros como protagonistas de este desarrollo, incorporar una cantidad de elementos que tenemos que incorporar en este modelo de construcción, que entienda lo que está pasando en el mundo, las capacidades tradicionales de las matemáticas, el razonamiento, la lectura, el lenguaje, pero además las capacidades para vivir en una sociedad, para trabajar en equipo, para respetarnos, para construir, para ponerle unos valores a una sociedad para poder crecer, para incorporar el conocimiento en todas y cada una de nuestras actividades como sociedad, para llevar la ciencia, la tecnología, el conocimiento para el desarrollo de nuestras regiones, para el desarrollo del mundo rural, para todos esos elementos. Y eso requiere una apuesta de una sociedad de manera decidida y es una apuesta política. Y ese es el sueño que me inspiró a mí desde el primer día que dije, pues voy a entrar al mundo de la política y de lo público. Y esa es una obsesión en el sentido positivo, decir, esto lo tenemos que hacer nosotros en Colombia. Y quiero reiterarlo, en nuestra tierra, lo que nos sobra a nosotros es la inteligencia y la capacidad de la gente. La gran mayoría de personas en Colombia es orgulloso que un hijo o una hija pueda estudiar, que la educación sea un vehículo de movilidad social para la dignidad de las personas, para luchar contra toda esta cantidad de desigualdades sociales. Ese proyecto de país está pendiente y parte de este esfuerzo extraordinario es para hacerlo realidad. Gustavo. Profesor Fajardo, los acuerdos de paz, maltrechos, pero ahí van. Se me ocurre que uno de los problemas reside en que siempre se trata de explicar solo desde el punto de vista de las pugnas ideológicas o de clase, y eso lleva a desconocer el amplio contexto social de la paz. Usted mencionaba la exclusión. La pandemia nos dejó desnudos, hizo visible la fragilidad del sistema de salud, los niveles reales de desempleo disfrazados con los indicadores del rebusque, de la llamada economía informal. Y el problema adicional también está en que cuando se producen protestas sociales se vuelven más un asunto mediático que político y no contribuyen tampoco al avance. ¿Cuál es su análisis? Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Gustavo, y bastante de acuerdo. Nosotros tenemos la obligación como sociedad de construir la paz. Los acuerdos de paz fueron un avance. Sin duda que fueron un avance. Ahora, el contexto, como se desarrolló toda esa discusión alrededor de los acuerdos de paz y lo que ha venido a continuación ha sido nocivo porque no ha permitido realmente que la sociedad colombiana se despliegue para hacer la paz y en lugar de hablar del pacto, por ejemplo, para hablar algo del Plan Colombia, para enfrentar a la violencia, nosotros deberíamos estar hablando ya del Plan de Colombia para la educación en nuestro país. Pasar esa página significa dar esa oportunidad. Y nos quedamos en una confrontación política que ha sido nefasta, porque esto no es la paz de Santos ni es la paz de Uribe, es la paz que nos tenemos que dar nosotros, las nuevas generaciones, esta generación joven en Colombia, que necesita las condiciones para desplegar su capacidad, para enfrentar las incertidumbres que tenemos enfrente. Es una generación que tiene que ser protagonista en la construcción de la paz. Y nosotros tenemos que ampliar ese espectro, salirnos de esa disputa cerrada, que cada paso que se da se está enfrentando el uno con el otro, agrediendo el uno con el otro, y tenemos que quitarle esa concepción de la paz a los que la utilizan para la confrontación política. Y ese es el reto muy grande. Y todas esas expresiones violentas pues nos mantienen encerrados en el mismo círculo, buscar una polarización. ¿Y la polarización qué significa? No que discutamos ideas diferentes, eso es legítimo y además es necesario que haya personas con diferentes visiones acerca de los problemas y los temas, pero la polarización es esa circunstancia donde solamente en la sociedad se mira como usted es amigo o es enemigo. Y si usted no piensa como yo, lo tengo que destruir. Y esa forma de hacer la política es la forma de la amargura, de la rabia, que pues señalaba anteriormente, y eso lo vimos explícitamente, y son malestares en todo el espectro social. Pero no podemos quedarnos atrapados en esa condición de la polarización, sino entender esos malestares para transformarlos, para entenderlos y transformarlos y construir. Construir tiene que ser la palabra clave para nosotros en Colombia, Gustavo.
Juan Antonio. Profesor, ¿cómo romper ese círculo cuando desde las mismas estructuras políticas hay bodegas en donde se destilan los comentarios, las ofensas, los insultos y se quiere insistir en esa polarización, en ese enfrentamiento, en esa descalificación del otro? Y mucho más cuando vimos ahora, en estos días, un documental en donde se habla que en las redes sociales crecen más rápido, se divulgan más rápido las noticias falsas, 6 veces más rápida que las verdaderas. ¿Cómo romper ese círculo? Gran pregunta. Y el documental, yo no he tenido tiempo de verlo, pero pues ahí lo tengo en la pantalla para verlo con todo el cuidado. Pero lo que estás diciendo es una expresión de estos tiempos. Y es uno de los retos grandes que tenemos las personas que creemos en la democracia, que creemos en respetar las diferencias, entender las diferencias como riqueza de una sociedad para transformarnos, que creemos en la decencia, en el sentido de que respetar al otro no significa nada diferente a reconocerle un valor como ser humano y entender que podemos construir a pesar de ser diferentes en este mundo que precisamente lo que busca es la destrucción, las mentiras recurrentes, las llamadas fake news, que se inventan cosas para montar argumentos de manera falaz, presentárselo a la gente, engañar y llevar a la sociedad precisamente a la polarización, que se convierte en un escenario de polarización. Yo creo que el mundo de las redes sociales tiene unas grandes ventajas, tiene unos grandes aportes y nuestra condición es perseverar en la verdad, perseverar en el ejemplo, la responsabilidad de los líderes políticos. Yo sé que, le decía yo a un amigo ayer que estábamos conversando, y le decía, yo sé que todos los días que yo me despierto, en ese mundo de las redes tengo una cantidad de personas que donde aparezca la palabra Fajardo me van a insultar todos los días de la vida y van a decir mentiras y repiten cosas que son falsas y no tienen ningún cuidado con respecto a la otra persona. Yo creo que la única forma es perseverar, buscar caminos para expresarnos en esas redes de forma que se pueda escuchar. Esto que estamos haciendo con ustedes, es una forma de dar la oportunidad de escuchar a una persona de manera respetuosa, seria y contribuye a que la verdad sea parte fundamental de nuestra sociedad y al mismo tiempo decirle a la gente, miren ustedes las personas que utilizan esas herramientas. Una persona que utiliza la mentira para lograr lo que quiere, que utiliza la agresión para lograr lo que quiere, una persona de esa naturaleza no puede conducir una sociedad, no la puede conducir. Podemos pensar muy distinto, quiero ser reiterativo en eso, pero nos tenemos que respetar como seres humanos. Y si no nos respetamos, esa persona no se merece, por inteligente, por todo lo que usted quiera, no se merece conducir una sociedad. Y en ese mundo de las redes se expresa muchas veces lo peor de lo que somos y al mismo tiempo pues tiene ese encanto maravilloso de conectarnos de formas extraordinarias. Gustavo. Profesor, el pragmatismo exige que al poder se accede con acuerdos o a través de convergencias, para usar un lenguaje caro a su posición política en este momento, en medio de todo este desmadre que acabamos de describir. ¿De qué lado buscar esas convergencias, esas opciones? Pues ya lo he señalado, básicamente. Uno, que entiende que la política se tiene que transformar. Hablo desde el movimiento que yo he liderado, allá están las personas de Compromiso Ciudadano que han sido parte de la construcción que estamos haciendo y le hemos luchado y hemos caminado las calles y hemos tenido la oportunidad de participar en transformaciones, pero primero hay que cambiar la política. Porque hay una frase que yo he repetido 1.000.000 de veces y las que me faltan. De la forma como se llega al poder, así se gobierna. Y con esta forma clientelista, la política que ha hecho de la política un negocio, después cuando llegan al poder, llegan a robar. Y primero se tiene que cambiar la política. De lo contrario, no va a ser posible. Tenemos que estar de acuerdo. Por eso he dicho cambiar la política, que es parte de un acuerdo ético. Esa palabra a veces es un poco extraña, pero significa, vamos a construir una casa. Y lo primero que tenemos que construir son los cimientos, lo que hay debajo para sostenerla. Habitualmente uno después ve la casa y nunca se preocupa por los cimientos, pero los cimientos es cuáles son los valores y principios sobre los cuales nos vamos a relacionar nosotros para que sea una casa sólida. Y tiene que ver con esa nueva forma de la política. Y por eso tenemos que entender, en adición a eso, podemos hablar después de construir pues esa estructura de nuestra sociedad alrededor de la lucha contra las desigualdades sociales profundas. Esta es una sociedad profundamente injusta en nuestro país.
Y nosotros no podemos aceptar la desigualdad o las formas de injusticia como una forma de vida. Tenemos que luchar para cambiarla, entender, y siempre lo digo y siempre lo repetiré, y a mí me dice, usted siempre habla de educación y hasta que me muera. Porque mientras que nosotros no entendamos de la riqueza de cada persona, de las comunidades, de sacar lo mejor de la gente, de desarrollar ese talento que tienen las personas para tener una vida digna, para poder tener un aparato productivo, para que la gente pueda tener empleo, que es una de las obligaciones centrales, nosotros no vamos a tener una sociedad justa. Alrededor de eso tenemos que construir, entender el cambio en el medio ambiente, la generación nueva que es protagonista hoy del desarrollo, la diversidad, la igualdad con las mujeres, son elementos básicos para hacer una transformación en la sociedad. Alrededor de eso nos tenemos que encontrar, pero primer punto, cambiar la política. Con la misma política jamás vamos a tener la transformación que nos merecemos en Colombia. Profesor Fajardo, de llegar a ser presidente en el 2022 y de reelegirse el presidente Trump, ¿cómo serían las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos? Serían como soy yo, lo voy a poner en esos términos, como siempre, respetuosas. Ahora, nosotros tenemos nuestra autonomía, nosotros tenemos nuestra soberanía, el pueblo colombiano tiene su dignidad y nosotros pues respetaremos a los otros países en las relaciones, así yo no estoy de acuerdo con la forma como él se comporta. Es totalmente opuesta a la forma como yo entiendo el sentido de la deliberación, de la democracia, de la construcción de una sociedad. Pero él es el presidente de ese país, si es el presidente de ese país, pues sería respetuosa desde la dignidad de nosotros y buscar los espacios para cooperar con personas siendo diferentes, repito. Y esa frase la he dicho muchas veces, nosotros podemos ser diferentes sin ser enemigos, pero nosotros desde nuestra dignidad, de nuestro respeto, y nosotros respetamos para que nos respeten. Yo vivo bajo una frase que la trato de aprender, de utilizar todos los días de mi vida. Y yo me voy transformando como persona. Y eso hace parte de ser un profesor y de transformarse y entender. Pero yo vivo bajo esta frase, trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Y eso me lo aplico todos los días de la vida. Por eso ustedes no me ven insultando a nadie. Por eso no me ven diciéndole mentiras y para tratar de ganarle a una persona hacerle trampa. Porque yo espero que las personas nos tratemos en otro terreno. Y así como con las personas en nuestro país y con los otros países. Profesor Fajardo, hay formas de rechazar y de luchar. Y usted que ha sido profesor, pues conoce muy bien el sector académico. Uno se preocupa muchísimo con FECODE porque a FECODE nunca le gusta nada. ¿Usted cree que siendo usted presidente de la República cambie de actitud FECODE o seguirán en las calles? Pues los escucharemos, ya hace parte de lo que nosotros necesitamos. Porque yo no tengo la menor duda, y les voy a decir algo en términos políticos. Yo he sido alcalde y he sido gobernador, los cargos para los que he sido elegido. Y nunca fui apoyado por los sindicatos de maestros ni en Medellín ni en Antioquia. Pero siempre tuve, y lo digo con orgullo, porque también nosotros hacemos parte de una vida pública, estamos sujetos al escrutinio, ustedes saben todo lo que pasa en este mundo público. Y lo digo con orgullo, yo he representado a las maestras y maestros de Colombia. Y no tengan la menor duda que por nuestras actuaciones, siempre, lo que dije hace un momento, que tú mismo hiciste la pregunta, Andrés, acerca de la dignidad de maestros y maestros en una sociedad que uno vea a una maestra o un maestro y diga, ahí va la persona más importante. Y en nuestros pueblos, en los pueblos de Antioquia y el eje cafetero, nuestra tierra, siempre recuerden ustedes que en todos los pueblos la maestra y el maestro eran muy importantes y los respetaban y a nosotros nos enseñaban a respetarlos. Sí, eso se perdió, pero lo tenemos que recuperar. Y yo he tenido esa apuesta por el desarrollo de la educación, empezando por la dignidad de maestras y maestros. Y yo estoy seguro que nos vamos a poder entender, porque después nos hemos entendido. Y hay que escuchar a FECODE, porque hay una cantidad de necesidades asociadas con las maestras y los maestros. Pero tenemos que mostrarle a nuestro país que si nosotros queremos ser reconocidos como agentes principales de la transformación de esta sociedad, pues tenemos una responsabilidad muy grande con la sociedad. Y ese diálogo lo tenemos que hacer. Y yo tengo confianza en que lo podemos hacer y que la gran mayoría de las personas, si nos ponemos en el terreno que es, nos podemos entender. Ahora, muchas veces es el de la confrontación. Pero esta pandemia, entre otras cosas, ha servido para que cuántas personas estuvieron encerradas en sus casas con sus hijos, hijas, viendo qué es lo que significa ser maestra o maestro.
Y la gran mayoría de maestras y maestros han estado atendiendo a estos niños, niñas, utilizando todas las herramientas posibles. Ha tocado dificilísimo a muchos esta tecnología, que hoy estamos hablando de una manera que nunca nos imaginamos que íbamos a hablar nosotros, y lo podemos hacer, pues ha tenido efectos sobre la vida de maestras y maestros, y yo creo que lo podemos utilizar para bien. Esa es la actitud mía. Vamos a construir. Para dañarnos, tiempo sobra. Aquí tenemos campeones para dañar, pero para construir, pues ese es el reto. Muy bien. Gustavo, una última que nos alcanza aquí el tiempo. Sí, señor. En ese punto de la educación, profesor Fajardo, en términos de cobertura se han cumplido metas, mal que bien, pero uno cada vez que aparecen todos estos exámenes de calidad, nos rajamos en una serie de elementos claves: filosofía, lenguaje, matemáticas. ¿Qué es lo que está pasando ahí que no hemos podido dar ese paso que equilibre cobertura con calidad? También cierto, Gustavo, la cobertura la tenemos bastante avanzada en nuestro país, pero tenemos que apostarle a la calidad, y la calidad tiene una cantidad de componentes, entre otras empezando por entender los diferentes contextos y desarrollar proyectos educativos entendiendo las circunstancias que tenemos por diferentes partes de nuestro país y las diferentes circunstancias que nosotros tenemos. Y tenemos que hacer una forma de intervención simultánea que recoge cuál es la condición de nuestras maestras y maestros, cuál es la formación que se tiene, cuál es la capacidad para adecuar esos conocimientos para que estemos a la altura de lo que está pasando en un mundo que va cambiando a una velocidad impresionante. Una de las cosas que tiene que venir a continuación es el papel que va a jugar la tecnología en la educación en Colombia. Nosotros no nos imaginamos que esto iba a pasar, y de hecho si nos pensábamos, decimos dentro de 100 años nos vamos a adecuar a esto, pues la vida nos puso de frente, y si aquí tenemos una oportunidad, pero tenemos que reflexionar acerca de las prácticas que vamos a tener, la formación de maestras y maestros. Otro punto importantísimo que también nos lo está enseñando esta pandemia, de esto no se habla y vamos a tener mucha oportunidad de hablarlo, que es la primera vez que empiezo a hablar un poquitico acerca de estas cosas, el papel de la familia para la educación de los hijos. Porque muchas veces las familias no están involucradas en la educación de los hijos. Ahora que estaban encerrados en la casa, les tocaba mirar qué está pasando con los chicos y las chicas. Y eso va a llevar a una nueva mirada de la educación para nosotros trabajar. Y doy un ejemplo para ilustrar todas estas cosas. Ya saben, como le he dicho, yo fui alcalde y gobernador con nuestro equipo y lideramos, y yo me siento muy orgulloso. De hecho, el lema de la ciudad era Medellín la más educada, Antioquia la más educada, que era un reto para decirle a la sociedad, vamos a apostarle a la educación. Que se sientan orgullosos de la gente, decir, vamos, y hacerlo la más educada era una forma de retar, no era que fuera, sino que un objetivo de sociedad. Entonces usted se pone a pensar en Colombia y decimos, bueno, ¿y las matemáticas? Yo que soy un matemático y que pues adoro las matemáticas, pues escogí ser un matemático y me sigo definiendo como un matemático. ¿Ustedes creen que en Colombia hay un programa para mejorar las matemáticas en la escuela? No existe. Entonces, ¿cómo las vamos a mejorar? Y tenemos que empezar entonces a tener unos objetivos muy claros, muy específicos, establecer redes de trabajo, incorporar experiencias de otras partes, fortalecer la capacidad de nuestras maestras y maestros, tener una enseñanza que esté relacionada con lo que viven los chicos y las chicas. En fin, hay un universo gigantesco enfrente y es apasionante y nos falta todavía mucho camino por recorrer, pero vuelvo a todo lo que hemos conversado todo el tiempo, pero si nosotros de acá salimos y todo es a insultarse el uno con el otro y a maltratarse y a agredirse violentamente, esa es la educación que nos estamos dando nosotros como sociedad. ¿A qué hora le vamos a apostar la inteligencia de los niños, las niñas de Colombia, las niñas de Quinchía? ¿A qué horas le vamos a apostar a esa inteligencia si esta es la confrontación permanente? Ese es el reto y nos toca mucho trabajo. Pero bueno, pues eso es, nosotros sabemos, vamos a trabajar por lo que tenemos que hacer. Pues profesor Fajardo, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Noticias Ecos 1360 Radio. Estoy seguro que esta no será ni la primera ni la última, porque esto apenas está empezando y aquí lo volveremos a tener. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes, un saludo a toda la gente de Compromiso Ciudadano por allá en Pereira, en Risaralda, Alejandro García, que fue nuestro candidato, y a todo el equipo que están trabajando fuertemente. Y les puedo decir una cosa, me gustó mucho esta entrevista. Muchas gracias. Muy querido, muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias, profesor Fajardo. Chao. Hasta luego. 7:04 de la mañana, pausa comercial y ya volvemos.